¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapientia. En nuestra vida moderna, parece que tenemos un acuerdo tácito, ¿sí? Son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para, bueno, ¿para qué exactamente, no? Lo llamamos en general tiempo libre, ¿eh? Pero, ¿qué hacemos nosotros de nuestro tiempo libre? En nuestra prisa, nosotros hemos mezclado cosas diferentes en el tiempo libre. Fundamentalmente hemos mezclado ocio, diversión, descanso y nos parece que es todo más o menos lo mismo. Pero en realidad no siempre fue así. No siempre fue así. Y si miramos la historia, vamos a encontrar sociedades con una distribución distinta y el hombre antiguo en realidad entiende el descanso de un modo muy diferente al que nosotros a la idea que nosotros tenemos acerca del descanso. Todo esto nos plantea una pregunta fundamental, y es que nosotros que hemos heredado en una parte del trabajo esclavo, pero también el tiempo libre del noble, pero parece que no hemos aprendido a usar ese tiempo libre que tenemos. Así que, entonces, en el programa de hoy, nosotros vamos a sumergirnos en estas cuestiones y cuál es la verdadera naturaleza del trabajo, qué es el ocio auténtico, cómo se diferencia el ocio de la simple diversión y cómo podemos nosotros encontrar dignidad y sentido no solo en lo que hacemos nosotros, en lo que hacemos por obligación, sino también en lo que nosotros elegimos hacer cuando tenemos tiempo libre. ¿Qué elegimos hacer para poder ennoblecernos? Así que, entonces, quédense con nosotros en esta tertulia de hoy, donde vamos a explorar estas ideas. Y para eso, entonces, doy la bienvenida a mis contertulios de siempre. Así que, aquí estamos con Don Celaya. Buenas noches, ¿qué tal? Don Didier. Didier, buenas noches. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Jesús, no de Nazaret. Jesús, no Nazareno. No nazareno. Y Stilber también. Gracias, Stilber. Buenísimo. Entonces, hoy vamos a charlar acerca del trabajo, pero, a ver, esta conversación no va a ser acerca de la naturaleza económica del trabajo, por supuesto, ¿no? Esto va a ser acerca de la dignidad del trabajo, no acerca de la economía, el trabajo como economía, sino más bien de la dignidad del trabajo, de su naturaleza y en su relación con aquello que no es trabajo, porque ahí en esos contrastes es donde uno puede ver mejor qué es algo. Los contrastes ayudan a poder aclarar la esencia de una cosa, ¿no? Así que, entonces, ¿qué nos dice la antigüedad acerca del trabajo? ¿De dónde hemos venido para llegar aquí? Interesante. Bien, la verdad que evidentemente una cosa que sí quiero decir es que en las Sagradas Escrituras o en el Génesis, inclusive antes de la caída, porque a veces se nos forma en la cabeza la idea de que Adán vivía en el paraíso, no sé, saltando entre las flores más o menos, ¿sí? No sé. Pero en realidad sí tenía trabajo. Lo que el trabajo probablemente, y aquí abro un paréntesis para la especulación con toda licencia para que me anatemicen los teólogos, los buenos teólogos. Los buenos teólogos. Sí. Pero probablemente lo que el trabajo, y digo que había trabajo porque efectivamente el trabajo del hombre era nombrar a los animales, y eso es un trabajo, ¿sí? Y lo que probablemente el trabajo no producía era cansancio, ¿sí? O no producía porque el trabajo progresivo evidentemente va a desgastar el cuerpo, que a la larga el cuerpo va a hacerse anciano y morir. Ese tipo de... no producía la corrupción del cuerpo propiamente. Probablemente producía un cansancio que sí, después de una larga jornada, y bueno, el hombre simplemente con dormir un poco se recuperaba sus fuerzas. Voy a evitar usar la palabra descansar porque justamente ahora vamos a entender tal vez su real contexto, así como estabas mencionando en tu introducción, muy interesante por cierto. Luego, hoy evidentemente he sido en su obra Trabajos y Días, ¿sí? Además la obra
se llama así. Bueno, en esta obra, además de hablar de un montón de cosas, porque él habla de los tiempos para la cosecha, habla de cómo todo el cosmos, inclusive el macrocosmos, ordenaba al hombre a sus actividades, entre ellas el trabajo, ¿sí? Y qué había que hacer, en qué había que trabajar en determinadas épocas del año, y inclusive en determinados lugares, ¿sí? Y al principio cuenta algo muy interesante, este mito de las edades de los hombres, ¿sí? Él decía al principio que los hombres estaban en la edad de oro, ¿sí? Y que los hombres convivían con los dioses, por lo menos en las traducciones al español, en algunas, nos da a entender que el hombre vivía sin trabajar, ¿sí? Lo dice expresamente. Sin trabajar y sin enfermedades. Pero de alguna manera este hombre cayó, ¿sí? Era un hombre que convivía con los dioses, ¿sí? Y este hombre, Que es una cosa que se conecta mucho con el Génesis, ¿eh? sí, por su soberbia justamente cae. Una especie de semilla de la soberbia. Pero entonces Zeus extingue esta era, esta raza de hombres, por así decirlo, y surgen los hombres de plata. Y los hombres de plata son como niños eternos, ¿sí? O no tal vez eternos, pero sí son de una niñez muy prolongada, habla inclusive de un siglo, de hombres que dependen de sus madres, y esta niñez tan prolongada hace que estos hombres, una vez que crezcan y que sean adultos, sean impíos. Entonces ya no tenían el respeto por los dioses, porque además ya no estaban en presencia de los dioses se habían agrupado ya en sus determinados lugares, por eso había ciertos lugares que eran sagrados, ríos, montes, montañas, cuevas, etcétera, donde tenían su morada los dioses o las diosas, sea mayores o menores, y los cielos, ¿sí? Pero ya no estaban en presencia directa de los hombres de los dioses y cometieron este pecado, digamos, de la impiedad. Y yo aquí voy a hacer también rápidamente un paralelismo con una obra ya más de la filosofía política, pero también clásica de Platón, ¿sí? Porque Platón va a hacer coincidir las clases sociales de su sociedad o de la polis con el dominio de determinadas virtudes. Y yendo desde los artesanos por arriba, va a decir que los artesanos entonces deberían de tener el dominio de la virtud de la templanza, ¿sí? Los guerreros deberían tener el dominio de la virtud de la fortaleza, ¿sí? Y entre ellos, los más justos posteriormente suben al último peldaño, que tienen el dominio de la virtud, que era como el ideal de Platón, por lo menos en esta obra, ¿sí? Tenían la virtud de la prudencia en acto, que eran los filósofos, y que eran los que ordenaban la polis, ¿sí? Y en este mito yo observo pero lo inverso. Entonces, los hombres de plata, la primera virtud que pierden es la prudencia, ¿sí? Porque la prudencia de guardar distancia o veneración de los dioses. Obviamente esto es imperfecto. Luego de la edad de plata, justamente por la impiedad de estos hombres, de vuelta Zeus vuelve a extinguir a los hombres y nacen los hombres de la edad de bronce. Y los hombres de la edad de bronce ya son violentos, ¿sí? Hay mucha violencia, mucha guerra, ¿sí? Entonces a mí me parece que estos hombres lo que van perdiendo es la virtud de la justicia, justamente, ¿sí? Entonces se matan entre ellos, hay mucho derramamiento de sangre, ¿sí? Y aquí Hesíodo coloca una era intermedia, que es la era en donde coloca a Aquiles, por ejemplo, que es la era de los héroes, ¿sí? Y ¿Después de la edad de bronce o durante la edad de bronce? después de la edad de bronce, ¿sí? Después de la edad de bronce, antes de la edad de hierro, ¿sí? Que es la edad en la que él se identifica a sí mismo. Okay. Y en la cual él
es como que se arrepiente de haber nacido eso. ¿Por qué no nací en otra edad? Se lamenta, Se mejor lamenta, dicho, se lamenta, sí. Sí, se lamenta de haber nacido en esa edad. Y es muy interesante porque, bueno, los héroes evidentemente para nosotros, ellos justamente lo que intentan hacer es como que volver al principio, sí, hacia las edades de oro. Y porque nosotros básicamente entendemos a los héroes como modelos de las dos virtudes de los guardianes, tanto la fortaleza como la justicia. Porque el héroe es un ser que intenta volcar de vuelta al equilibrio, digamos por así llamarlo en una terminología, a algo. Y luego ya colocan los hombres de la edad de hierro, donde ahí se coloca unos hombres donde ya inclusive ya la templanza se disuelve, ¿sí? Ya es una sociedad ya muy disoluta en los vicios. Es una sociedad un poco enferma ya, ¿sí? Inclusive los artesanos, yo inclusive diría que eso existe hasta hoy. ¿Quién no conoce a un artesano que le falta la virtud de la templanza? Y por lo menos yo que trabajo con gente de obras, ¿sí? Porque básicamente mi trabajo es un trabajo de artesano, ¿sí? Mi trabajo de todos los días, ¿sí? Un artesano glorificado, al fin, pero artesano, ¿sí? Y es muy... Para los que no recuerdan, Edgar es ingeniero, así que para Edgar es ingeniero sería un artesano muy glorificado. Entonces, es muy común que entre los artesanos, por lo menos, no de los artesanos que serían hoy, los obreros. Yo diría que sos también artesano. Sí, sí. También. Claro. Pero es muy común que uno aquí, por lo menos en Paraguay, y yo creo que eso, por lo que he visto también en las redes, se reproduce en varios países, por lo menos que hablan español, ¿sí? Que algunos albañiles, por ejemplo, no aparecen el lunes a trabajar. ¿Sí? Los obreros que no aparecen el lunes a trabajar, el contratista, el maestro mayor de obra está y no viene nadie el lunes. Sí, mi papá hacía una broma antes porque mi papá también era carpintero y entonces él cuando le preguntaban siempre decía que los obreros que trabajaban en casa eran testigos de Jehová. Porque ellos, que había un templo cerca de casa y nosotros siempre le veíamos salir a misionar los lunes a los testigos de Jehová. Entonces siempre decía que los chicos estaban en la iglesia, ¿verdad? Lo que no venían a trabajar los lunes, entonces estaban en la iglesia. Estaban misionando. Estaban misionando. Entonces es una característica que yo veo que tranquilamente la podemos observar hasta hoy desde esos poemas de Hesíodo, ¿sí? Es como que realmente, y haciendo una conexión con la República, ¿verdad? Yo creo que es en general. Después tenés el mito de los trabajos de Hércules, que también tiene una interpretación respecto de esto. Sí, hay trabajos que directamente lo que intentan hacer los trabajos de Hércules es llevarle a él de ser el hombre desgraciado a tener de vuelta la gracia de los dioses, y entre estos hay trabajos muy serviles, por así decirlo, ¿sí? Porque estamos hablando del trabajo servil. Probablemente después vamos a hacer una distinción que hoy hay trabajos que la gente trabaja para entretener o la gente trabaja para el ocio, para producir ocio en otras Bueno, personas. para la diversión. Sí, eso son personas que deberían de tener algo también resuelto allí, ¿sí? Los docentes es un tipo especial también desde mi punto de vista de trabajo, ¿sí? Que justamente tiene que ver con el ocio, ¿sí? Pero en general es esto. Sí, hay trabajos. Hércules tenía el trabajo, por ejemplo, de limpiar un establo. No era nada glorioso eso. Y más bien parecía imposible, ¿sí? Bueno, atrapar un ciervo blanco, esquivo, ¿sí? No había mucha violencia también allí. Entonces, porque no era un animal come hombre como otras fieras que él se vio envuelto. Y digamos que en ese arquetipo, en esa especie de imagen que podemos hacer de Hércules como el hombre desgraciado camino a un hombre más iluminado, a un hombre con gracia, ¿sí? La gracia de los dioses, hay trabajos específicos que realmente tienen que ver con el trabajo servil que vamos a hablar y cómo eso se compagina con el resto de las actividades del hombre. Sí. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, ahí está, este es nuestro especialista en cultura clásica. Nuestro especialista en Entre cultura. comillas. Entre comillas, ¿no? No es que siempre encuentra algo así. Pero esa era conocida, ¿eh? Esa es conocida porque Hesíodo es un texto de Sí. lectura continua aquí en nuestro programa, ¿no? Así que, y si pensamos nosotros en el trabajo, vayamos a la cuestión de las definiciones de los términos como primera parte de nuestra discusión. El trabajo es, eh, parece ser que es una actividad que está destinada o orientada a la subsistencia del nivel biológico del hombre, ¿sí? Se espera siempre que el que trabaje reciba una compensación. Y si el que trabaja recibe una compensación es precisamente porque necesita él de su sustento. ¿Para qué él va a usar la compensación propia de su trabajo? Para poder eh, resolver sus necesidades básicas y lo que quiera, pero fundamentalmente sus necesidades básicas. O sea, es lo primero que se piensa cada vez que pensamos en el trabajo y su compensación o su remuneración. ¿Le parece a ustedes que esa es una definición completa? ¿Que es una definición completa, que es suficiente o hay algún trabajo que no requiere remuneración? En el Código Laboral Paraguayo hay como digo, una corriente legislativa muy fuerte, muy moderna y reciente que dice dos cosas. Hay que tratar de no poner definiciones dentro de la ley, sí, principalmente. Y Sí, que... ¿Eso te parece bien eso? No, es la corriente... Es una corriente, moderna, sí. la corriente moderna. No colocar definiciones en la ley. Y bueno, principalmente eso. A ver, en Entonces, mi ignorancia atrevida, me parece terrible eso. Me parece- Claro, porque con eso vos estás regulando. porque si no hay una definiciones, no hay actividad. esencias. No hay esencias, ¿eh? y termina siendo un código solo de aplicación, ya no de enseñanza principalmente. Bueno, pero el código laboral es un código laboral viejo. Sí, tiene más de 50 años. Diría que ya por los 70 años por ahí de existencia. Y y este sí tiene principios, Ujú. ¿verdad? Y desarrolla. Y una de las frases más importantes que va a contiguo a lo que estabas diciendo, dice, el trabajo no se presume gratuito. Ok. Sí, está en el texto de la ley. Se presume la gratuidad de. No se presume la gratuidad del trabajo. Sí, me parece muy interesante vinculando con la definición de que el trabajo se presume remunerado y de que hay un vínculo esencial entre el trabajo y la paga, ¿verdad? La paga, se espera la paga. Pero pueden haber actividades que requieren mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestro esfuerzo y que no reciba una paga en compensación en dinero, o sea, algo fungible que se pueda transformar en otros bienes. Sí, hay veces que la remuneración no es propiamente dinero, sino algún tipo de satisfacción. Ahí entramos en las partes donde se van mezclando las cosas y son cuestiones que requieren precisión. Por ejemplo, Por ejemplo. solo para dejar un ejemplo, el trabajo de la catequesis. ¿Sí? Ser profesor en la catequesis. ¿Qué es tu caso? Sí, no te da ninguna remuneración en cuestiones de dinero, pero te da una gran satisfacción, ¿verdad? Ok, pero eso no puedes llamarle remuneración. Estás demasiado abusando de la analogía aquí. Sí, pero es un trabajo, porque es enseñar. Es un trabajo. ¿Eh? Un trabajo. Que no, y es voluntario, ¿verdad? Voluntario. Entonces ahí, pero, como siempre hay especificaciones dentro de los conceptos y el concepto trata de ser lo más general posible, sí, creo que está Ujú. vinculado justamente el trabajo con la paga, con presuponer que es para mantenerse en la existencia. ¿Cuál es el término inglés para trabajo? Hay dos, work y labor. Labor. Labor, Labor. labor. Y ahí es interesante esa distinción porque el labor es labor o laboriosidad. Ah, labor. Ah, sí. ¿Sí? Y work podría traducirse como trabajo
pero esa palabra work se utiliza en todos los ámbitos, no solamente en las cuestiones laborales, ¿sí? I have work to do, por ejemplo. Tengo trabajo que hacer y tengo que arreglar cosas en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? O tengo que hacer otras... Ellos le llamarían trabajo intelectual, le utilizarían esa palabra también. Tengo trabajo. Work. Digo, tengo una agenda, work in progress. Sí. Work in progress. Work utilizan ellos para cualquier esfuerzo voluntario y dirigido. Iba a decir eso. ¿Verdad? Y labor es más la cuestión ya servil, ¿verdad? No tenemos... labor es servil. O sea, es trabajo remunerado estrictamente. Sí. Ok. Nosotros en el castellano, labor puede ser incluso entendido como una cosa suave. Labores femeninas, por ejemplo. Pues una inversa, o sea, lo que se entiende de una forma en inglés y te dio la inversa en español. No, por eso te digo, la labor, digamos, en castellano parece una cosa más suave, ¿no? Sí, claro. Trabajo. Pero no tenemos un término exclusivo para el trabajo remunerado, que es lo que quise decir al principio, ¿no? Operarlo, ¿Quieres decir algo? No, justamente, aparentemente hay trabajo, a pesar de que, digamos, desde el punto de vista legal, no tenemos que presuponer que es su gratuidad, pero aparentemente también hay una cuestión de que tiene que ver con, y yo estoy de acuerdo en principio con tu definición, tiene que ver con un trabajo que se puede hacer de manera voluntaria y en segundo término, hay una definición así muy esencial respecto de la moralidad. Trabajo honesto y trabajos no tan honestos. ¿Sí? Porque nosotros escuchamos por allí, era un trabajo más antiguo del mundo, por ejemplo. ¿Verdad? Y No es el trabajo más antiguo del mundo. No es el trabajo más antiguo del mundo, pero... la profesión o lo... No, que al decir eso en realidad no... No, y por eso. Porque si decimos que simplemente es una actividad, requiere esfuerzo, remunerada. Eso fue una discusión que una vez tuvimos aquí sobre el tema de... La última vez, pues. Sí. Pero la última vez hablamos del O trabajo. por ejemplo, cuando hoy la gente dice, tiene paginita azul, ¿verdad? Fulana tiene... Sí, pero ese es un trabajo nomás, un trabajo también. Ok. Entonces, le agregaría ese pequeño asterisco del punto de vista, lo que podamos decir, honesto, deshonesto, moral. No sé, bueno. Pero, o sea, Yo creo que... es fácil de distinguir. Pero lleguemos a una definición de lo que estamos hablando. Creo que para el tema de hoy, para el tema acordado de hoy, al principio, cuando hablamos de trabajo, estamos diciendo aquello que remunerado, ¿sí? Me sirve para la subsistencia Del cuerpo. del Sí. cuerpo. Sí, Ok, subsistencia. de acuerdo, de acuerdísimo. Sí, Sí. para- La actividad tiene que ser buena, ¿verdad? No. Independiente de que sea buena o mala. Yo diría que no. En trabajo hoy día, por ejemplo, el CEO dice que el que no trabaja para el bien y hace estas actividades injustas no necesariamente se encapsula dentro de la palabra trabajo. Sí. O sea, una Mira, discusión te filosófica. concedo... Me parece bien que marques el camino. O sea, simplemente yo quería agregar, por eso dije, yo estoy de acuerdo, pero agregaría esto. Te concedo la palabra, pero no te concedo el concepto. Pero bueno, está bien. No es el punto. Jesús. Sí. Entonces justamente quisiera agregar un elemento que podría dar un aporte a lo que es la discusión sobre el trabajo. En realidad estaría leyendo un poco lo que sería los fragmentos del canto 32 de la Vuelta a Martín Fierro, que habla Ok. justamente del trabajo. La primera que quiero leer sería hacer una parte del verso, que dice: no aprovechan los trabajos, sino han de enseñarnos nada. Un fragmento interesante que justamente da, digamos, indica qué tipo de trabajos debe realizar, cuáles son los buenos trabajos a tomar en cuenta para justamente ejercer ese oficio, ¿verdad? Luego dice dos versos que van de la siguiente forma: el trabajar es la ley porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Luego dice: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. O sea, da a entender justamente cómo es el propósito del trabajo, que debe ser algo que construya al hombre, que fortifique su persona, que lo lleve a la virtud, y que el trabajo es necesario
porque la miseria está al acecho de todos. Y en el Aragán, digamos, entrar la miseria y la desolación de no poder con su trabajo recibir la recompensa que es el alimento diario para poder subsistir y subsistir para que los suyos también subsistan, justamente. Acá dice una definición exacta. El trabajar es la ley, justamente. Porque lo peor de todo ello sería el pedir por esa difícil situación de no poder trabajar. Eso vamos a decir que... San Pablo diría de una manera durísima, ¿verdad? ¿Sí? El que no trabaja... Que no coma. Bien, bien. Bueno, entonces, bueno, no sé si te considero el tema del trabajo honesto porque ya fue un tema de discusión antes, pero no es el punto hoy, no es el punto hoy. Entonces es una actividad remunerada tendiente a la subsistencia. ¿Sí? ¿Quedamos con eso? Bueno, vos quedás con tu... que sea honesta además. Buena. Pero esta parte estás de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto. Buenísimo. Entonces, podemos continuar. Podemos continuar. En la contrapartida, ¿sí? En la contrapartida, dijimos nosotros que digamos, la vida del hombre está un poco distinguida. O sea, tengo 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas de tiempo libre, ¿no? Tiempo libre. Sí, no, 8 horas de tiempo libre. Eso es lo que hay, digamos, esa es la idea corriente de la calle, ¿sí? Es la idea de la calle. Entonces, aquí tenemos entonces la distinción entre, podríamos decir una distinción, no sé, clásica podría ser, acerca de diversión, ocio y descanso. Quiero simplemente dar la definición sobre el tema, ¿no? Diversión, ocio y descanso, ¿sí? Para poder seguir con este bloque de definiciones. La diversión es algo que o el divertimento es algo que necesariamente nos alegra, ¿sí? Nos alegra, está orientado es generalmente algo que tiene relación con lo jocoso, las risas, los sentimientos de placer, ¿sí? De placer, un placer que es distractivo del trabajo. Y además la diversión tiene que ver con el trabajo porque es algo que nos distrae del trabajo. Y dispersa la ¿Sí? mente. Dispersa de la concentración que exige el trabajo, ¿no? Por eso, si tenemos la diversión, es necesariamente algo que se aleja completamente del trabajo. Estoy simplemente dando la noción de diversión, ¿sí? Luego tenemos el ocio. Importante el tema del concepto del ocio. Ocio, qué sé yo, quizás por estas secciones en los periódicos solemos relacionar con la diversión o el entretenimiento. Diversión y entretenimiento es también una cosa que allí están muy cercanos, ¿no? Pero el ocio, como queremos usar aquí en la tertulia, si me permiten los contertulios, está relacionado con el latín otium, ¿sí? Que no sé de dónde viene exactamente porque me olvidé de buscar ese detalle, pero que en realidad es una traducción de un término griego. El término griego es scholé. Scholé es ocio en griego, ¿sí? Y no es tiempo ocioso como solemos pensar, ¿sí? Sino que es más bien tiempo destinado a las actividades más elevadas del espíritu, ¿sí? Cuando se habla de ocio, en realidad es lo contrario a negocio, ¿sí? Lo contrario a negocio. Entonces, mientras que el negocio es la negación del ocio, ¿sí? Que es trabajo. Que es trabajo, ¿sí? El negocio es trabajo. El ocio es un tiempo en el cual el hombre eleva su espíritu, ¿sí? Y tiene que ver con la lectura, la meditación, la contemplación, la vida familiar, el estudio, ¿sí? Básicamente todo lo que el negocio hace sustenta Sí. Todo al sustento del ocio. Exactamente. Entonces, Que también hoy se entiende súper mal como tiempo Claro. estar al pedo, vamos. claro. Se convirtió el ocio en
diversión o entretenimiento. ¿sí? Consumió al entretenimiento. Consumir el entretenimiento consume el ocio, ¿no? Y de hecho también en la moral a veces solemos decir no estés ocioso, ¿no? Con los consejos morales, no estés sin hacer no estés al Pepe, ¿no? No estés Me hace sin recordar hacer la historia de Edgar y tanto, de los casados, donde dice que los hombres si están sentados en su escritorio o están sentados, bueno, en el sofá podría ser hasta diversión, pero si están sentados en el escritorio y están mirando un libro, la esposa le pide ayuda, ven y cambiame el foco ya que no estás haciendo nada. Sí, sí. Sí. Señoras esposas, si sus maridos están leyendo algo, por favor, están trabajando, ¿eh? No consideren que están sin hacer nada. ¿Están trabajando o están en su tiempo de ocio? Uy, uy, uy. Opa, ¿ves? Perdón, sí, tenés razón. Claro, ves que estoy influido. Yo también soy un tipo converso de la modernidad, Hay ¿eh? que deconstruirse más. Entonces, tengo que construir. Bueno, entonces, pero aquí vamos a entender ocio. Si estamos de acuerdo, vamos a entender ocio en el sentido clásico, ¿eh? Sí. Sentido clásico. Jolé, que es la raíz de la palabra escuela. Porque la escuela requiere un tiempo de ocio. ¿Sí? Requiere un tiempo de ocio. De hecho, yo no me paga por ir a la escuela. Yo pago por ir a la escuela en todo caso, ¿verdad? O sea, el tiempo escolar es un tiempo ocioso porque yo no estoy recibiendo remuneración por eso, el que va a la escuela, el estudiante, sino que más bien es un tiempo que yo invierto para mi crecimiento. Y ahí es donde mejor se entiende el término, la idea del ocio como tiempo para el crecimiento, no del cuerpo, ¿sí? Sino para el crecimiento del espíritu, ¿no? Puedo decir, el espíritu crece, ¿no? Para la formación del espíritu, ¿no? Y descanso. Ese es otro concepto aquí que es interesante. Es cierto que descanso, ocio y diversión casi se pone como lo mismo. Descanso es el sueño, descanso es dormir, descanso es, bueno. Pero descanso tiene relación con, y al séptimo día, Dios descansó, ¿sí? Entonces, el descanso es fundamentalmente un tiempo en el que cesa el trabajo con fines sacros. ¿Sí? Con fines sacros, con fines sagrados, o sea, para dar culto a Dios, se descansa del trabajo para dar culto a Dios, ¿sí? Y no es ocio, no es el ocio, sino que tiene esta pequeña distinción. Por supuesto que uno podría meter dentro del ocio el tema del descanso y compañía y tiene alguna relación, pero si pensamos dónde aparece el término descanso, la idea de descanso, ¿quién es el primero que descansa, digamos así? Es Dios. Dios es el que descansa, el primero que descansa. Y hace descansar al hombre para dar culto a Dios. A veces cuando escucho que algunos dicen, el día de descanso es día para la familia. No. Es día para el culto. Día para el culto es. Es día para el culto. No es día para la familia. Accidentalmente es para la familia. Pero en realidad fundamentalmente es un descanso del trabajo con fines sagrados, cultuales. ¿Sí? Porque si Dios existe, entonces el hombre debe darle culto a Dios por gratitud, por dependencia, etc. Bueno, ¿qué les parece todas estas distinciones, señores? ¿Qué les parece todas estas distinciones? ¿Qué ideas tienen sobre esto? ¿Son? No, en general. ¿Dije demasiado? No, yo estoy de acuerdo, me parece que justamente lo que ocurre va a ser que vamos a confundir en el lenguaje coloquial y habitual descanso, ocio y entretenimiento. Bueno, vamos a hacer una especie de ensalada, porque en nuestro tiempo, o sea, esta distinción clásica es interesante por eso, porque entonces vamos a entender que son a su vez 3 tiempos de no trabajo, pero distintos. Pero distintos entre sí, se distinguen por sus notas. Entonces, algunos hombres probablemente solamente van a tener la cuestión del entretenimiento, ¿sí? Es la oferta del mundo moderno, ¿sí? Entonces, y el entretenimiento lo que es un distractor, ¿sí? Sí, despejar o quitar la mirada de esto que requiere foco,
que es el trabajo, ¿sí? Que requiere concentración, que requiere, requiere esfuerzo. Entonces, la diversión va a ser eso. Entonces, los hombres, muchos, por lo menos en la sociedad actual, van a tener el tiempo de no trabajo muy lleno de entretenimiento. Pero no te explayes mucho en la cuestión del análisis de la realidad actual, porque eso lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? A mí- Solamente concentrémonos en la definición de los términos, ¿verdad? Que son las ideas fundamentales de la A mí, cuestión. en general, me parece bien, me parece correctas, no le agregaría nada. Bien. Yo le daría alguna precisión interesante con respecto al trabajo y dar una definición negativa para los otros conceptos, por ejemplo, ¿verdad? En una sociedad estructurada donde se deben cumplir 8 horas laborales, ¿sí? Y la gente que tiene un trabajo, llámese estable, ¿verdad? Donde tiene que cumplir horario, tienen que hacer otras cosas, aparte del trabajo liberal, que puede ocupar más de 8 horas. Acá le llaman trabajo liberal. Abogados, por ejemplo, Ah, ya. abogados, médicos. Curas. Médicos más No. por la necesidad, pero curas, el filósofo, ¿verdad? Sí. Lleva mucho más. Y el que abogado. 8 horas. Y el abogado, sí. Claro. ¿Qué otro puede ser? Nada más. Nada más. ¿Te parece que no hay? Siempre discutíamos sobre ¿Sí? esta cuestión. El trabajo liberal, ¿verdad? No, pero también los hombres libres. Sí. Bueno, y finalmente, o aquel que requiera pensar, ¿verdad? Porque ya es filósofo, dentro Sí, del sí. filósofo. Correcto. El trabajo más bien es, de nuestros conceptos, el que está más estructurado, Ujú. donde se requiere realmente atención, foco, y el problema de la distinción entre los otros conceptos es que los otros son más bien plásticos dentro de la organización del tiempo. Si vos tenés 8 horas laborales, una para el descanso entre esos periodos, ¿verdad? El resto está para utilizarse por el hombre entre el sueño, el ocio, la diversión. Y no viene estructurado como 8-8-8, sino que hay veces que sacrificamos sueño para encontrar ese momento de estudio, de ocio, ¿verdad? Para elevar las potencias del alma. Y sacrificamos sueño al despertarnos, por ejemplo, más temprano, cuando hay más silencio, ¿sí? Entre otras cosas. O hay veces que estos tiempos, si estás fuera del trabajo, no necesariamente, si es que uno no tiene mucha disciplina o por las vicisitudes de la vida, uno está en una hora de ocio, luego tiene que divertirse o estar con la familia y luego recupera, o sea, sigue con el ocio, entonces no está muy estructurado este tema, ¿verdad? No está muy estructurado. Entonces esta es una diferenciación con el trabajo que está bien estructurado, bien delimitado y requiere una concentración, ¿verdad? Lo otro puede estar entremezclado entre momentos de ocio. Plasticidad. Hay más plasticidad y requiere más, y también refuerza de que ese es el periodo libre del hombre, ¿verdad? Libre del hombre para poder decidirse a qué Como hacer. más, sí. Porque tanto diversión, ocio y descanso, Ujú. están todos incluidos en el llamado tiempo libre, ¿sí? Y los límites son fluidos. Sí, son plásticos. ¿Plástico le llamamos? Plástico. Yo le llamaría fluido, ¿eh? Por la naturaleza también del aspecto del hombre Claro, que la atiende. Porque como el trabajo atiende el sustento del cuerpo, que las leyes de la materia son en ese sentido fatales, ¿verdad? O sea, un cuerpo se fatiga, tiene hambre, o sea, hay un ciclo, algo mucho más estructurado del Está cuerpo. bueno eso. Esa es una buena razón para hablar de la estructuración, por el carácter más matemático de la... Sí, o sea, ¿sí? hay leyes, o sea, esto No, decime quién duerme 8 horas después de tener 25, 30 años. No, está bien, pero, No, lo pero- que él dijo es un tema que me parece muy propio de la física filosófica, que es muy interesante, porque a mí es un tema que me gusta mucho, sí. que es que la fijación de la estructura del tiempo de trabajo se da precisamente por su carácter material, ¿sí? Porque está destinado a la... O sea, muy filosófico. Sustento material. Me gusta. No, yo lo digo, no sea capaz, pero me gusta porque es muy metafísico, ¿entendés? Toca el tuétano. Toca el tuétano de la cuestión, Bueno, ¿entendés? y lo otro- porque es material, porque no solamente es Sí, la lo materia de material. lo que se trata, ¿sí?
Sirve la batería. Sirve a la materia. Sí, no. Eso hay que anotar en nuestros cuadernos de ideas de lugares comunes, ¿eh? Álvaro Calderón. ¿Quieres que repita? ¿Sí? No, es que ¿entendiste la idea? ¿Por qué es? La pregunta que nos hicimos aquí es ¿por qué parece los límites entre diversión, ocio y descanso parece como más fluidos, ¿sí? Y mientras que el trabajo, vos decís 8 horas y bueno, vos decís, esto aquí tiene principio y fin, ¿verdad? Y no tratás de no salirte de eso. Porque trata de la materia y sirve a la materia. Sí. Sí, es para el sustento del cuerpo. Fin de sustento. Y su contraparte, digamos, como las otras actividades sirven al espíritu, también hay que decir, el sueño, también obviamente, es material también. También tiene que ser así, de alguna manera, También tiene tiene que que tener su tic-tac. Sí. Hay un límite que hay que Ciclos circadianos le llaman los psicólogos, ¿eh? Ciclos circadianos. Hay No sé qué significa, pero algo por ahí. hay un reloj biológico, ¿sí?, que hay que respetar. ¿Sí? Y ¿Cierto? las otras actividades son espirituales. Ok, buenísimo. Buenísimo. Me gusta. Esto adquiere cierto nivel. Despegue el avión de la... ahora, una última distinción en esta definición de términos es... hablamos un poco de la... En la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad había como una clase ociosa, ¿sí? Sin entrar en demasiados detalles, había como una clase ociosa, los llamados, por lo menos en la antigua Grecia, los llamados hombres libres, ¿no? Los hombres libres son aquellos que... Hombres mayores de 25 años Sí. que tenían tierras, tenían derecho a votar Y tenían- que eran sustentados por los o tenían trabajo esclavo. trabajo esclavo, ¿no? O tenían rentas de eso, ¿no? Sería como los obreros de tiempos mejores, ¿no? Y entonces ellos tienen tiempo para la política, para el estudio, generalmente Para las artes. para las artes liberales, ¿no? Aristóteles era uno de esos, por eso puedo escribir y pensar todo lo que pensó. Lo mismo Platón. Entonces, precisamente si tenemos la filosofía occidental es gracias a esos hombres, ¿no? Esos hombres que tenían alguna renta y que no necesitaba estar trabajando mucho tiempo, ¿no? Tenía garantizado el sustento. Exactamente. Entonces, Un caso muy particular, Sócrates. ¿por qué caso particular? Porque él vivía con menos. Había comido. También vivía de renta, evidentemente sus alumnos Sus alumnos. le daban una... ¿Estás seguro de eso? Sí. Eso no era propio de los sofistas. No. También, pero él vivía... no cobraba per se. No cobraba per se. Los sofistas tenían una mensualidad. Mensualidad, ya. Sí, venía a estudiar conmigo. Y te cobro tanto. Sí, lo que hacen ahora los genios de Instagram. ¿Ya? Hay muchos por ahí que venden cursos para todo. Bueno, espera, todo. Es que todos cobramos un salario para... No te rías. No, pero es eso. Todos cobramos. Y lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo que estamos... Tú Sapiens tiene curso de pago, hijo. No, o sea, No, pero... no se burla. No, pero eso es sofista. Yo no soy un sofista. Evidentemente no soy un sofista. ¿Qué estoy diciendo? No, pero no digo... O sea, no, hay que... Te estás enredando. Es una Te correspondencia. estás enredando. Pero sí hay gente que tiene 23 años y te dice... No, lo que estabas diciendo es que el conocimiento Sócrates lo daba de manera gratuita a quien quisiera escuchar. Ok. No estaba detrás de una pared de pago. Bueno. Sí. Déjame terminar la idea de los ociosos. Entonces, Porque el sofista pedía plata y decime, ¿qué querés que argumente? ¿Para bueno, favor o sí. en contra? Dame dinero y te enseño cómo hacer. Claro. Entonces, esta clase, en todas las épocas existe algo que es la clase ociosa, en cierto modo, ¿no? La clase ociosa en el sentido que dijimos al principio, que es esa gente que tiene tiempo, por alguna razón, por cuestiones de familia, por cuestiones de rentas, herencia, tienen la posibilidad de dedicarse al estudio o dedicarse a la política, al bien común, ¿sí? Y no tiene que trabajar. Por ejemplo,
También podría entrar aquí lo que en cierto modo, quizás no estén tan de acuerdo, pero la clase militar, bueno, aunque en la antigüedad no había militares, sino que eran los trabajadores del campo, los obreros son los que iban a pelear muchas veces. Pero la nobleza, incluida los que gobiernan y los que enseñan, o la clase sacerdotal, dedicada a esos temas sin trabajar, sin producir. Hacer ¿sí? cosas serviles. Hacer cosas serviles, sí, hacer cosas serviles. Entonces, ellos tenían tiempo para eso. Tenían tiempo para dedicarse a las actividades del espíritu. Un poco nos pasa a los curas, ¿verdad? Los curas no tenemos trabajo servil y eso precisamente para poder realizar nuestro oficio, ¿sí? Decía, te lo voy a poner aquí para que vean tu cara de sonrisa porque estaba a punto de burlarte de mí, ¿verdad? ¿No? Entonces, recuerdo que me contaba la sacristana como imagen, digamos así, ilustrativa, ¿no? Que un día un señor le dice a su marido, que es un hombre muy devoto y muy bueno, entonces le dice, pero ¿por qué los curas no trabajan, están de balde todo el día? Entonces dice que están de balde todo el día. De balde no estamos, ¿no? Entonces el hombre le dice que, ¿cómo va? Es igual que un policía, le dice. Un policía tampoco trabaja para que esté allí esperando a que se le necesite. Porque si vos vas a la comisaría y no encontrás al policía disponible, entonces estás en peligro. ¿Sí? Suponiendo que el policía sea honesto. De guardia. Tiene que estar de guardia, ¿no? Entonces dice, el sacerdote es lo mismo. Tiene que estar de guardia. Me pasó estos días que estaba mega de guardia, ¿verdad? Porque estaba ahí todo el tiempo saliendo entre funerales y enfermos y no sé qué. Pero gracias a Dios hemos dado los últimos sacramentos a varios y que fueron a presentarse delante de Dios con los sacramentos, digamos, recibidos. Así que la verdad que estoy muy contento por estos días. Aunque requirió mucho trabajo y mucha especial y extra disponibilidad, ¿no? Pero precisamente eso es lo que permite la vida de ocio. Entonces, bueno, mientras no haya difuntos enfermos y enfermos, no, difuntos enfermos, perdón, difuntos y enfermos, entonces yo puedo quedarme a rezar, a estudiar y desarrollar otras cosas que precisamente mi estado de ocio, ¿sí? De esjolé, me permite hacer, ¿no? Solo que eso, digamos, eso requiere virtud. Requiere virtud porque si yo no tengo, igual que el estudiante, ¿no? El estudiante también es una persona que tiene esjolé, tiene ocio. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía requiere virtud, ¿sí? Porque él administra su tiempo para poder estudiar, para formarse, ¿no? Y yo que pretendo ser virtuoso, entonces mientras no haya difuntos y enfermos, ¿no? Entonces me dedico al estudio, a enseñar, a preparar estas clases, estos cursos, a atender dirección espiritual, no sé, a preparar programas de formación para los jóvenes que están a mi cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esto, señores? Sí, ¿Que yo trabaje? No, ¿Vos querés que yo trabaje? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga para...? contrapuesto a A mí me pagan para saber sobre el cine, me pagan para estar en guardia, para estar esperando, si ¿no? estamos hablando de los hombres libres y el ejercicio de la libertad requiere virtud, porque tienen la disponibilidad de poder hacer esas cosas también. Podemos ir al ejemplo contrapuesto, ¿verdad? Al que tiene vicios, al hombre vicioso que tiene todo este tiempo y que ahonda y profundiza más en los vicios. Y no me viene ningún otro ejemplo que Le Marquis de Sade, por ejemplo. Marqués de Sade, ¿sí? Que era un aristócrata, ¿sí? Era un noble en la época de la Francia, antes de la Revolución Francesa, y que él se dedicaba a beber, a tomar prostitutas, Ujú. y la característica del ocio en los tiempos antiguos era que el que podía escribir tenía ocio y escribía de cosas elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, Heródoto, cuando escribía las historias, por ejemplo, o los grandes autores clásicos, cuando escribían, no escribían porque eso le iba a dar un rédito, no le iba a generar dinero, ¿sí?
como no había la imprenta, la cuestión monetaria de la publicación de libros era más ¿cómo te digo? Un trabajo propiamente humano, ¿sí? De dejar el pensamiento por escrito. Y contrapuesto, como te digo, al Marqués de Sade, que escribió banalidades, ¿sí? Banalidades, básicamente literatura pornográfica. Ahí te das cuenta cómo esta libertad del hombre puede ser mal utilizada y utilizada a través del vicio y para propagar el vicio principalmente, ¿verdad? Eso es muy interesante esa comparación, ¿eh? Yo parece. Podríamos meterle a Rousseau también ahí. No, pero el Marqués de Sade ya es así. Sí, ya sé, yo sé. Ya es así. Yo quiero tomarle el pedo a los profesores. Realmente. Quiero tomarle a Marx, sí. Marx nunca trabajó en su vida. Más, tomarle pelo a más gente todavía. Sus hijos se le murieron de hambre. Un amigo le ofreció trabajo. Y Rousseau también. Rousseau le tuvo 5 hijos y los 5 hijos al orfanato. Pero también podríamos pensar en aquellos que tienen apariencia de virtuosos y que sin embargo, aunque no hagan estas ¿cómo se llama? Estas canalladas, sin embargo, Alevosos. no sean tan alevosos, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos están comportándose indignamente, escribiendo falsedades o no buscando propiamente la verdad. Pienso yo, ¿no? Sí. Bueno, Sofistas del ocio. ¿querés decir algo? Oye, sofistas del ocio. Sofistas del ocio. Sofistas del ocio. Probablemente se necesite ocio también para ser sofista. Sí, obviamente, ¿no? Claro, evidentemente, sí, claro, evidentemente. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con nuestra cuestión de definiciones, ¿no? Analicemos nuestra realidad ahora con lo que estuvimos viendo hasta este momento. Esta fórmula de 888, que vimos hasta ahora, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de tiempo libre. Parece el estándar moderno, Parece el estándar moderno del 888, triple 8. Entonces, pero si pensamos en nuestra propia semana, a ver, ¿cómo distribuimos tu semana? Bueno, yo creo que trabajo un montón de horas, mucho más que 8 horas al día. Trabajo... Sos un negociante. Probablemente yo trabajo 14 o 15 horas por día. Es el nombre del negocio. ¿Qué? Sí. ¿Por qué tanto? Bueno, son... Eso es muchísimo. Sí. Sos un esclavo. Vos sos un esclavo. Sí. Usted es un esclavo, un esclavo medieval, no, ¿verdad? Porque los medievales tenían... No, los medievales tenían... A ver, la idea de que el medieval trabajaba mucho no es cierto. Sí, trabaja en el campo. Si vos mirás a un tipo cómo trabaja en el campo, y en la Edad Media tenías los artesanos y los agricultores, no es que trabajas mucho. Además tenía mucho tiempo de culto, mucho tiempo de el ocio, las vidas de las fiestas del pueblo. Era una cosa muy común, ¿verdad? Pero vos estás el hombre moderno, preindustrial, así, el pobre esclavizado. Sí, evidentemente mi situación actual no es el mejor de los ejemplos. Pero bueno que lo cuente. Todos los ¿Cómo sentidos. sobrevivís? En todos los sentidos, pero Eso quiere decir nada más que parece que en el Congo tomado por Bélgica en su momento hubo más libertad que nuestro amigo. Bueno, pues justamente valorando esa cuestión, es que este tipo de tertulias me parecen no solamente interesantes, sino absolutamente necesarias. Ujú. Sí, y de hecho el sueño, en este sentido, para mí, hay porciones de sueño que son absolutamente renunciables, ¿sí? Sueño le llamás a objetivo, supongo, ¿no? No, sueño, dormir. Ah, sueño dormir. Me parece... Pensé que No, es que yo pensé que el tipo estaba hablando del sueño, de nuestros sueños, no sé. Gracias a Dios que no bajaste tan bajo, ¿no? No. Entonces, bueno, de las 8 horas de sueño típicas probablemente... Y evidentemente entiendo que esto no se puede sostener por mucho tiempo, pero probablemente esté entre 5 y 6 horas diarias, principalmente de lunes a viernes. Y entonces el ocio es en el almuerzo,
cuando pueda, estacionado esperándole a mi esposa, entonces hay siempre un libro en el auto, cosas así. Y después los fines de semana, el sábado principalmente. Y bueno, en mi caso la tecnología, mientras manejo, porque además yo soy una persona que cuenta, por lo menos como la disponibilidad para trabajar, también el tiempo que yo uso para manejar a mi trabajo, que es un tiempo que es, evidentemente el empleador no te está cuantificando, pero es un tiempo que te básicamente gastas. se está quemando allí. Entonces lo aprovecho con audiolibros, podcasts, etcétera. ¿Sí? Haciendo memoria, rara vez escucho música. Antes sí, cualquiera tiene un equipo de sonido en el vehículo. Yo hace mucho que no escucho música. Ya cuando pongo YouTube automáticamente ahí el algoritmo ya me propone ahí una serie de o debates o tertulias. Esto le gusta a Edgar. Sí. Una nueva tertulia, pero un nuevo debate hoy. Pero como estaba diciendo, tiene un trasfondo. Evidentemente hay unos objetivos justamente de sostener dignamente una familia. Tenés que contar eso que contaste recién. Sí. Que tu objetivo es tener dinero para trabajar menos. No, pero es que eso es, me parece, es justo. No tenés un mecenas que te pague, ni una universidad que te pague bien por 2 o 3 cátedras, sino que tenés que plantearte invertir y hacer que tu trabajo sea rentable precisamente para llegar a tener tiempo para el estudio, ¿no? Sí, exactamente. O sea, un objetivo particular es, como siempre le digo a mi esposa, trabajar menos y ganar más, resumiendo, pero básicamente traduciéndose eso en algún sistema, o ya sea por mi propio trabajo, ¿sí? Que avance posicionalmente en una empresa, o logre tener otra actividad que me genere renta para poder justamente, por ejemplo, renunciar y tener menor cantidad de cátedras en la universidad, que es donde trabajo de noche. Entonces, y ese tiempo obviamente va a ser mucho. Ahora sí voy a decir, ese es un sueño, sí, pero un sueño de anhelo. Objetivo, de anhelo. Sí, que deseo cumplirlo en la brevedad para poder justamente tener Más tiempo de estudio. más tiempo de estudio. Más tiempo de ocio, conforme a los conceptos que estamos trabajando, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces me agarraste de contramano, ¿verdad? Porque justamente laburo un montón. No, es que es el tema, es precisamente el tema. Es el tema que estamos hablando ahora sobre la cuestión. ¿Y vos, Didier? ¿Cómo distribuís tu tiempo? Yo trabajo 8 horas al día de lunes a viernes. ¿Verdad? Efectivamente, no hay ni menos ni más. Ujú. Esas horas de trabajo, como dice mi manual interno, es haciendo efectivamente el trabajo o esperando que te den trabajo. Sí. Pero si bien yo entiendo esta categorización de 8-8-8, y principalmente el de las 8 horas, que para mí es un desarrollo de la doctrina social de la Iglesia frente a la sociedad industrial, donde se le obligaba a trabajar a niños, ancianos y adultos más de 8 horas, 14 horas, 16 horas. Ahí me parecía realmente la esclavitud moderna es eso, ¿verdad? La que se instauró en ese momento, en el momento de grandes avances materiales, pero grandes retrocesos, grandes violaciones a la dignidad del hombre principalmente. Entonces esto empieza con la Rerum Novarum de Papa León XIII, luego esto es cimentado por la OIT, allá en 1940, un poquito más enfrente, el tema de las 8 horas de trabajo. El tema de las 8 horas de trabajo, a mí me parece que hay industrias que requieren más de 8 horas, así como estaba hablando Edgar, él es un ingeniero. Entonces, él dice que trabaja 14, 15 horas al día y yo sé que hay industrias que requieren más esfuerzo porque son industrias con objetivos, ¿verdad? Y hay otras industrias que requerirían no me viene ningún ejemplo, pero podrían requerir menos. Entonces, pero la distribución se basa de acuerdo a la situación. Ahora que tengo un hijo chiquitito, no veo la hora de terminar el trabajo e irme a mi casa para estar con él, ¿verdad? Y antes que él nazca, sí tenía bastante tiempo en la casa para poder leer, estudiar,
y consumir contenido interesante, ¿verdad? Entonces, según son etapas de la vida donde justamente se muestra esa plasticidad entre la vida familiar, el ocio, la diversión, la dispersión y el trabajo. Entonces eso siempre va cambiando, pero con intento de disciplina que todos tendremos que tener, vamos a recuperar ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que se va distribuyendo de acuerdo a las circunstancias. Entonces eso, básicamente. Como tengo un horario fijo... ¿Tenés tiempo de estudio? Sí, tengo. Por lo menos trato de hacerlo 40 minutos al día. ¿Sí? Con 40 minutos al día, todos los días, es como interés compuesto, ¿verdad? Se va sumando. Bueno. No tratar de hacerlo todo una vez, que siempre es el error del estudiante universitario. Que Cualquier estudiante. Sí, o las excusas... por ejemplo, un ejemplo de la catequesis, ¿verdad? No le mando la catequesis a mi hijo 1 hora a la semana porque tienen que estudiar para su examen, ¿verdad? 1 hora. 1 hora. Esa 1 hora no debería de realmente afectar el éxito o no en ese examen, ¿verdad? Claro. Responde a ciertas otras cosas. Entonces, hay algunas cuestiones que como sociedad o idiosincrasia propiamente, llamarle hispanohablante acá, por lo menos en las Américas, hay que volver a ordenar. ¿Verdad? Esa plasticidad tiene que volver a recobrar. Entonces, es interesante. ¿Tiempo de culto a Dios? Y como apostolados, ponerle que 3, 4 horas, lo que también incluyen alguna lectura espiritual. Y el fin de semana la misa, ¿verdad? Pero hay semanas más intensas y semanas menos intensas. Pero sí, el domingo tratamos de que siempre sea primero ir a la misa y luego el resto de las cosas. Ya. ¿Y vos? Media hora al día. Media hora al día. Sí, y a veces oraciones con mi señora cuando nos despertamos tarde en el auto. Ella lee la liturgia y... El tiempo del auto, liturgia de las horas, está diciendo. No, sí. El tiempo del auto es realmente un tiempo que está allí. se convirtió en una especie de extensión, ¿verdad? En algunas, Bueno, es que en algunas actividades que... Las veces que ahora yo ando poco en coche, ¿verdad? Salvo cuando salgo a visitar a algún enfermo, pero como generalmente en el territorio de la parroquia no me lleva más de 10 o 15 minutos, no da para empezar nada, ¿verdad? Pero cuando hacía trayectos más extensos, entonces ya preparaba alguna cosa que estuviese ahí. No tengo esa experiencia ahora mismo, ¿verdad? No, yo desde, no sé, hace como 3 años, antes también, no me escuchaba música full, ¿verdad? Tenía 3, 4 playlists, ¿verdad? Playlist para la mañana, para la tarde, playlist para días on fire. Hay un concepto que hace poco leí en X, Twitter. Se puede decir. Música, a ver, antes de que diga, música es diversión. Sí. Generalmente. Sí. ¿Había alguna música que fuese ocio, jolé de algún modo? Música clásica. Pero sí. lo escuchás como... música sacra. Pero, a ver, ¿lo escuchás como jolé o como divertimento? Lo escuchar como una especie de contemplación. Música sacra, yo no sé si puede ser jolé en el auto. Yo por ejemplo, escucho obras barrocas. Yo tengo que ser sincero. Obvio. La primera vez que puse a Bach, no, me quedé bueno, estaba maravillado. En realidad lo escuchaba como ocio. Como divertimento. Como si fuese como estar leyendo una obra literaria. Sí, justamente sería como una... Bueno, obviamente uno no nace sabiendo. Uno no se da con la teoría de las notas musicales o de la estructura de las partituras para escuchar una obra clásica, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre la música que escuchamos como ocio, como diversión, mejor dicho, como diversión, que sería la música ocio en este caso como la música clásica, porque la música clásica uno contempla la complejidad de las notas, la complejidad de
de los tonos y de cómo se van asociando y se va creando algo bello. Algo Entonces, podés lindo de escuchar, entonces podés escuchar realmente música como ocio, como jolé y no como divertimento. Exactamente. Sí. Sí. Lo cual implicaría un aprovechamiento de eso mucho mejor. Claro. Sí, sobre todo lo que estoy queriendo decir aquí es que realmente podríamos nosotros convertir ese tiempo que se utilizaba para divertimento, para diversión, para entretenimiento, en tiempo de ocio, de esjolé, ¿sí? De contemplación, de crecimiento del espíritu. Cuando hablábamos de la cuestión del diálogo, habíamos hablado de que cómo ver la tele, ¿recuerdan esa tertulia? Decíamos que varias de las formas de entretenimiento o de los audiovisuales requieren una actitud pasiva del receptor, pero nada impedía que posterior a la recepción de ese medio audiovisual se entable una conversación o un diálogo discutiendo la obra. Entonces estás viendo cómo la mera pasividad al escuchar una obra, luego tanto la reflexión interna, el diálogo interno, como el diálogo externo con otras personas, hablando de la obra, se convierte en un momento de ocio importante, ¿verdad? Un momento realmente de ocio donde cuando estás dialogando, como Lágrimas en la lluvia, donde ellos veían una película y luego se pasaban discutiendo la película. Entonces tenés un momento crucial. Hay un término interesante que leí en X hace poco, que es el detenimiento kinestésico. ¿Qué es eso? Sí, no googleen porque no van a encontrar. ¿Verdad? Detenimiento kinestésico. ¿Ah, sí? Donde esta persona decía que las grandes ideas de los grandes hombres o las grandes ideas de las obras literarias o buenas ideas venían cuando el hombre estaba detenimiento, pero en movimiento kinestésico, ¿verdad? Donde él decía, grandes ideas y grandes discusiones han iniciado, por ejemplo, en el tren, donde el cuerpo se está moviendo de un lugar a otro, ahora llámense auto, pero las ideas están pululando y aflorando, ¿verdad? Entonces, eso le llamaba que los hombres en los carruajes en tránsito aprovechaban ese momento para poder pensar. Y lo mismo en los trenes y lo mismo en los peripatéticos, ¿verdad? Con Aristóteles, que necesitaban caminar, o era un hábito muy importante y hasta llamarse como lo singular de su escuela, ¿sí? El caminar y hablar. Entonces estaban en ese movimiento, ya por sus piernas, ¿verdad? No de un momento automático o mecánico, pero caminando y dialogando sobre las ideas. Entonces me llamó mucho la atención este detenimiento kinestésico, ¿verdad? Entonces, es muy interesante como grandes discusiones, si no está el teléfono por el medio o un método de entretenimiento banal, llámese, genera el diálogo y también o esta reflexión sobre grandes ideas y demuestra que hay hombres que no quieren huir de sus propios pensamientos, ¿verdad? Entonces, además de escuchar algo, te invito a utilizar el silencio, por ejemplo, cuando te vas de un lugar a otro, ¿verdad? Hace poco yo estaba practicando eso. Si bien también en el auto suelo escuchar videos, suelo escuchar músicas, en un momento estaba ya harto sensorialmente y dije, no quiero escuchar absolutamente nada. Apagué y ahí volvió la conversación interior, ¿verdad? ¿Cuáles son mis pendientes? ¿Qué yo tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que...? Entonces, también es un momento de no estar siempre bombardeado, ¿verdad? Otro ejemplo también bastante conocido, el Eureka de Arquímedes. Sí. Ok. El Eureka cuando justamente estaba Espectacular. en la tina o la bañera, de repente, Eureka, ahí sale el concepto del desplazamiento de los fluidos en función del cuerpo que... Sí. O sea, comentar el problema. Y que el problema lo llevó hasta la ducha, claro, hasta la bañera. Sí, justamente el dilema era el siguiente. Que viene un comerciante que se va a la presencia del rey. No me acuerdo si era rey de qué estado de Grecia, pero ahí un rey. Y le ofrece la corona más bella y más ostentosa que pueda existir. De oro. El comerciante juraba que era de oro macizo. Y el rey sospechaba que era una mentira. Y él quería saber, pues la cosa es, él quería saber su veracidad
pero sin dañar la integridad, porque la única forma directa de saber la composición del material era destruyendo la corona. Y no quería hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Se va y le pregunta a Arquímedes cómo resolver esa cuestión, ese dilema. Y justamente Arquímedes, en ese sentido, se estaba, digamos, rompiendo la cabeza de saber cómo resolver ese problema para poder llegar a esa solución. Y él ahí estaba pensando en encontrar la respuesta, hacía por mediciones matemáticas, tengo entendido que... Varios días ya. Sí, por muchísimo tiempo. Lo que sí es que él se va en la bañera para ducharse, para despejar la mente. De repente, salta, y algunos dicen que incluso todo desnudo se fue corriendo diciendo Eureka, encontré la solución. Que habla justamente del principio, el principio de la mecánica de fluidos, que es que el volumen desplazado del líquido cuando un sólido se sumerge es proporcional a la masa del sólido en sí. Que tiene esa... que digamos, según la composición del sólido, desplaza una cierta cantidad de líquido, de fluido, por encima del nivel inicial. Y así se puede encontrar la comparación de si es que era o no, verás, la corona de oro. Porque el oro tiene una densidad y la metal tiene otra densidad y desplazan los fluidos de forma distinta, justamente. Y ahí se iba a corroborar perfectamente si es que tenían esa similitud. Inclusive hacen una comparación colocando una especie de balanza, ambos componentes. Si se sumergen de forma paralela, tienen la misma densidad. O sea, son el mismo componente. En cambio, si hay una diferencia, es porque uno de los componentes tiene otro elemento distinto. Claro, Ahí está justamente esa solución de Arquímedes y es lo que llevó al famoso Eureka. Bueno, todo esto muestra realmente que el ocio tiene una gran importancia. El ocio, como Jolé, vuelvo a decir de nuevo, porque si no tenemos un gatillo mental para volver a pensar en el ocio como meramente divertimento, que tiene una gran importancia para el desarrollo no solamente de la ciencia, sino nuestra misma comprensión de la realidad. Y sin embargo, tenemos un grave problema, y podemos hablar nosotros de ese tema del problema ahora. Cómo la diversión, las distracciones han devorado el tiempo libre. Tenemos un tiempo de trabajo, tenemos un tiempo de sueño, y el tiempo libre queda, en vez de ser invertido, podríamos decir, en ocio, en un ocio contemplativo, en la meditación, y cuando hablo de meditación en general, ¿sí? En la reflexión, podríamos decir, como se suele decir, porque la meditación está a veces muy relacionado con la oración, pero me gusta pensar en la meditación en general, la meditación, incluso con la meditación de las lecciones que tenemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, de ciertos problemas que se nos presentan en la vida, y todo eso, y como en vez... Y eso se ve mucho, por ejemplo, que la tecnología terminó devorando, ¿sí? Las diversiones, las distracciones, devorando el tiempo libre. Salgo en el coche, pongo música. Tengo un tiempo libre en casa, televisión prendida, ¿sí? Encendida, televisión encendida. Cualquier tiempo libre que tenga, música, ruido, movimiento, pero movimiento que pretende continuamente sacarme de la meditación, de la contemplación, de un pensamiento que sea profundizador de mi entendimiento de las realidades, del mundo en el que vivo. No hace falta estar pensando en cosas demasiado elevadas. Y entonces la diversión y las distracciones terminaron devorando el tiempo libre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este diagnóstico? No, inclusive un término que se llama dopaje. ¿Cómo? Podemos decir inclusive dopaje dentro de Hay un cierto dopaje, ¿no? O sea, estamos como ebrios de distracción. ¿Sí? Ebrios de distracción. Como estábamos hablando de que el trabajo parece ser lo único realmente fijo. Uh-huh. Llámale la regla, las 8 horas. Vamos al sueño, que es el descanso del cuerpo propiamente. 8 horas, eso es una utopía, ¿verdad? Hay hombres que necesitan dormir 5 horas, 6 horas, bajo detrimento de su propia salud, pero estamos ahí. Entramos en la cuestión de que estos tiempos fuera del trabajo son plásticos, ¿verdad? Y si nosotros no entendemos el significado y no entendemos la importancia del ocio, obviamente el ocio va a ir desapareciendo. Las otras cosas o los otros distractores van a ir abarcando aquel tiempo que era necesario para el ocio hasta que termine extinguiéndose. Pero ahí volvemos a recordar cuáles son los objetivos, o sea, el objeto final del hombre
o principal también puede ser acá dentro de la tierra, que es el de levantar sus propias potencias o sus facultades de hombre propiamente, de razonar y el culto a Dios, utilizar ese tiempo para ese fin, ¿verdad? Entrenar la mente, ser más preciso con los conceptos, básicamente filosofar. Básicamente filosofar. Y debido a esta plasticidad, y esta plasticidad requiere disciplina para poder ordenarse, ¿sí? Entonces vemos que la falta de templanza o la prudencia en cuestiones de esta misma plasticidad van a hacer que se vayan consumiendo el tiempo libre, se vaya consumiendo en una u otra cosa en detrimento de lo otro. Sí, además de eso, notoriamente nos deja acéfalos de ciertas virtudes también. Una cosa así muy... ¿no se fijaron, por ejemplo, que hoy hay cada vez menos gente practicando caridad? ¿Sí? Y la iglesia, y las iglesias, diría, inclusive metería la iglesia protestante, tienen que predicar mucho más el tema ahora, pero la persona tiene el corazón mucho más endurecido. Porque además tienen que invertir más recursos para la diversión. Por ejemplo, ¿cuánto está? No sé, ni idea tengo cuánto es un PlayStation 5, yo que soy de la... Sí, esto es muy fuerte lo que dicen. No, ¿Sí? no. ¿Por qué? Porque además yo necesito Claro. invertir en una experiencia de un viaje. Evidentemente, y hay viajes, hay gente que se va a Europa. Evidentemente, ir a Europa, probablemente la cuna de la civilización es una cosa, ir, conocer. Sí, pero nadie va a Europa para eso. Justamente la gente va a sacarse fotos. ¿Sí? ¿Sí? No se pone Para la foto, ¿eh? para la foto. Entonces, Eder estuvo aquí. Esa es la foto de eso, ¿verdad? sí, o sea que no es que yo Sí, bro, acá hay el monumento, ¿verdad? Pero no es el Eder lugar estuvo aquí. el que tiene impacto en mí. Yo busco impactar en el lugar de Buenísimo. alguna manera. Buenísimo. ¿Sí? Brillante. Entonces, ¿Ya pensaste que eso tiene mucho que ver con esto de los últimos tiempos? En los últimos tiempos la caridad va a enfriarse precisamente por el progreso tecnológico, ¿no? Y, claro, porque si progresa la tecnología y la tecnología que prometió, pero te dejo continuar, pero la tecnología que prometió darnos más tiempo terminó devorando por el aumento de la diversión y del entretenimiento, porque eso es. O sea, ¿quién no cayó alguna vez en una maratoneada de Netflix? Las películas ya no duran hora y media. Duran 6 horas. ¿Entendés? están hechas en formato, ¿cómo se llama? Formato, Y te van enganchando con la siguiente. Sí. Entonces, varias entregas. claro. ¿Cómo se llama eso? Tiene nombre. No, varias Franquicia. sí, franquicia. Entonces, claro, uno va maratoneando una tras otra. En las series inclusive. Entonces, una serie que dura, cada episodio dura 1 hora o 40 minutos. Pero entonces, precisamente eso hace que la caridad se enfríe, porque cuanto más embriagado estoy yo de eso y es más viciado, como se dice hoy, más Ensimismado. más ensimismado, más atraído a todo eso, hace que yo ya no me reste para la caridad, No me reste ni en el corazón ni en los recursos. ni en los recursos. Sí. Y en el corazón, Brillante. ¿por qué no? Porque yo estoy enfocado en ocupar este tiempo. Sí. O si no, ¿Qué tiempo voy a tener entonces para poder dedicar a los que necesitan? pues claro, y obviamente no voy a tener el tiempo para el descanso que tiene que ver con lo cultural. ¿Cuántas personas rezan 15 minutos diarios hoy? De verdad, así, de verdad, una conversación con Dios, un examen de conciencia antes de dormir. Y aquí, yo sé que pasamos ya el punto, pero estos días negociamos, hice un acuerdo con mi esposa porque generalmente ese tiempo que vivía me dice de silencio, como yo ahora tengo apenas un hijo y él duerme, yo tengo ese tiempo a más o menos de las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Entonces, dependiendo de las energías que yo tengo, me siento en el sofá, estoy ahí, a veces leo una página, 2, 3, porque yo no me pongo metas diarias, sino semanales, ¿verdad? O mensuales. Digo, bueno, este libro quiero terminarlo este mes, entonces hay 3 o 4 días que no pude. Bueno, trato de acelerar el sábado, liberar mi sábado. Me enojo muchísimo, por eso cuando me descargan las actividades el sábado. Y entonces pero ella Hoy tenemos cumpleañito. pero ella me reclamaba, me dice, porque obviamente como mi esposa, ella dice, bueno, dormís a mi lado, yo me duermo primero.
¿sí? Y evidentemente otras actividades propias de los Queda- cónyuges. Quédate al lado, Pero quédate al lado de la esposa hasta que duerme, después te levantás y te vas. bueno, básicamente eso es lo que hago ahora. Eso es lo que hago ahora. Entonces le digo, bueno, no hay problema. Solución salomónica. Yo le digo, no hay problema. Me voy a quedar acá, acostado, no sé, abrazado, lo que quiera. ¿Te dormís? Chau. Sí. No, me voy a todo. Sí, no, algo de- Está muy simpático. ¿No? Es que fíjate, la tecnología nos ha prometido a nosotros a darnos más tiempo y no tenemos tiempo. Por ahí, justamente. Porque ¿Ves? porque ya correcto. la, Tengo la una tecnología... mi proveedor de internet no podía creer que yo no tenía televisión, porque como acá hay Y empresas le suelen llamar empresa, el combo, tengo tele. Ay, bueno, señor, hey. y entonces el muchacho no podía creer que yo no tenía tele. Entonces yo le digo, señor, tenemos esta promoción, ¿qué tal, pero me parece fantástico, pero yo no puedo, yo estoy bien con mi plan de internet solamente, no necesito televisión por cable, le dije. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tengo tele, le di. Y se ríe el muchacho. Seguimos conversando, ¿verdad? Me ofrece un mejor precio. Pero sí, señor, te vendo este plug, este pack. Va a tener limitado en tal cosa. Pero no tengo Pero tele. No tengo tele. No tengo ¿Cómo puede tele. creer que yo no tengo Varias veces yo ya le dije a lo de tío, por favor, colócame. El tipo no tiene tele. Por favor. Bueno, señor, me voy a dejar registrado. Mentira. Pero yo tengo, y siempre sostengo. Bueno, que pero la aún, pero tecnología- escúchame, es la tele, a ver, eso de no tener tele era casi virtuoso hace una década atrás, No, ¿entendés? claro. Pero hoy en día hay muchísimas cosas que han sustituido la tele, o sea, hay otros instrumentos. Pero ese servicio se vincula a una tele, pero... Bueno, no quiero que profundicemos demasiado en el ocio porque vamos a tener en la siguiente tertulia, vamos a hablar sobre el tema del buenísimo. ocio más profundamente. Porque necesitamos, todas estas cuestiones de ocio que estamos hablando son para poder resaltar la idea del trabajo. ¿Cuál es la finalidad del trabajo? La finalidad del trabajo, fíjense, si el tiempo libre es para la diversión, fíjense este pensamiento, esta idea. Si el tiempo libre es para la diversión, entonces, y como la diversión no es lo más importante en la vida, sino es simplemente para poder distraerse y prepararse otra vez para el trabajo, entonces el trabajo es lo más importante. ¿Cierto? Sí. Pero si el tiempo libre es para el ocio, que es superior no solo a la diversión, sino al trabajo, entonces el trabajo es para el ocio, para la contemplación. ¿Sí? Entonces, me parece que cuando rellenamos completamente el tiempo libre de diversión, de distracción, de entretenimiento, el trabajo pasa a ser lo más importante. ¿Sí? Vivimos para el trabajo entonces. Pero si el tiempo libre está centrado, sin dejar tu peliculita, sin dejar tu serie, ¿sí? Sin dejar eso, pero el centro y el corazón del tiempo libre es el ocio, el jolé, la contemplación, el crecimiento intelectual, espiritual, moral, entonces el trabajo no es lo más importante, ¿sí? Sino el espíritu que crece aquí. Entonces mi trabajo es para el ocio intelectual, ¿sí? El trabajo es para el ocio, ya no el ocio, el entretenimiento, el tiempo libre para el trabajo, sino el trabajo para el ocio. Claro, porque finalmente el trabajo lo que te permite es disfrutar de los frutos materiales, ¿verdad? Yo no sé si eso Y el no cuerpo, dice Santilage. Obviamente. el cuerpo Perfectamente. y el cuerpo se nutre de las cosas materiales, pero el espíritu se nutre de cosas espirituales. ¿Sí? Pero justo Y el iba- espíritu requiere de eso, de ese alimento espiritual que se da en el ocio, ¿verdad? Principalmente. Justo iba a decir algo así, con sus imprecisiones propias, ¿verdad? Que de tal modo como que el cuerpo es para el alma, el trabajo, de alguna manera es para el ocio, ¿sí? Entonces, y también si yo exagero con el trabajo o exagero con el cuerpo de alguna manera, o ya sea por exceso o defecto, tiene repercusiones en mi alma, ¿sí? Un cuerpo viciado, digamos, o ya sea por exceso, ¿sí? Creo que el padre habló en la tertulia pasada de eso, personas que de cierta manera tienen a su cuerpo como
como el foco, digamos, de su vida, es el cuerpo perfecto, ¿sí? O lo contrario también, yo tengo un cuerpo muy enfermo. Estos dos extremos tienen repercusión en el alma, ¿sí? Y así, de la misma manera, ¿sí? No trabajar, lo que nos leía Martín Fierro, el Aragán que nos leía Jesús, y también el tipo que está hiper metido en su trabajo, ¿verdad? No hace falta decir que inclusive familias, no solamente mi alma, sino mi estado, inclusive el trabajo destruye. Hay gente que vivió para su trabajo pensando que tal vez las mejores condiciones materiales, suponiendo sus buenas intenciones, o simplemente a veces escapar del quilombo que tenían en la casa, terminaron destruyendo sus familias, justamente por hacer eso que el padre Llegué a trabajar para disfrutar después, y aquel después ya también muy demasiado lejos. después ya. Demasiado después. O ese hiperfoco que el padre estaba diciendo respecto del trabajo, demasiado trabajo. Entonces descuidó un montón de cosas, ¿sí? Descuidó un montón de cosas. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Pues esto es muy, muy interesante. Jesús. Sí. ¿Qué hace justamente una comparación de lo que estábamos hablando con respecto a lo que es un punto interesante tocó Edgar, que es con respecto a la caridad? Podemos decir también de que muchos en esta sociedad actual desconocen lo que es el propósito justamente de esas 8 horas de ocio, descanso y diversión. Siempre vemos justamente esa rutina de que todos trabajan, se desloman trabajando de lunes a viernes, inclusive sábado, para luego irse a farrear un domingo, a destruirse, e inclusive a expensas del descanso de dormir, justamente. Porque por no tener ese propósito en mente del ocio como el crecimiento del espíritu. Hasta tal punto, justamente, de que cuando mencionó el tema de la caridad, hasta tal punto no se tiene ese propósito espiritual que se busca delegar esa caridad a otro ente, a otra cosa. Por ejemplo, que el servir, o sea, que el llevar al prójimo sea responsabilidad del Estado o del ente de gobierno. No es mi responsabilidad que ese fulano no tenga que comer. Que el Estado le dé lo necesario para que pueda subsistir. No es mi responsabilidad. Hay un ejemplo clásico que pasó en estos días, justamente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en el que está bajo intervención, ¿verdad?, la municipalidad. Y que justamente por una restricción de la parte presupuestaria, una concejala denunció el hecho de que por ese motivo las guarderías de la municipalidad ya tuvieron que cerrar y no pudieron recibir a los niños que eran de los funcionarios, de los trabajadores municipales para que se les pueda cuidar. Pero la cosa es, tan dependiente es la caridad de un ente estatal que no hubo ni siquiera la mínima iniciativa para decir, bueno, organicémonos como entes, como personas, así en grupos, o alguna fundación se organiza para poder cubrir una cierta cantidad de días esas guarderías para que puedan subsistir, ¿verdad? No hubo ese impulso del espíritu de la persona para poder obrar y hacer algo. ¿Por qué? Porque es la misión de la caridad, que es lo que le encomienda. Porque está todo el mundo muy ocupado con el trabajo. Sí, ¿Entendés? Y porque el tiempo libre está dedicado a la diversión para poder... Exacto. Porque a la gente le harta el trabajo. ¿Entendés? Sí. Le harta el trabajo porque el trabajo es... Porque fíjate vos cómo la gente piensa cuando llega el viernes. Llegó el viernes. Llega el viernes y tu cuerpo lo sabe. Esa expresión. O sea, estoy harto de mi trabajo para poder ir a divertirme, para volver al trabajo otra vez. Lo que la gente no se da cuenta, creo yo, es que precisamente al convertir el tiempo libre solamente en tiempo de diversión, que sabemos que es inútil, o sea, inútil en el sentido... Es improductivo, infructuoso. Infructuoso, mejor dicho, gracias. Es infructuoso, no produce frutos, sino que simplemente es una mera huida de algo que sabemos, que sabemos que no podemos huir de ese algo. O sea que el trabajo lo vamos a tener que volver otra vez a él. Entonces, yo trabajo porque necesita mi cuerpo, porque vivo en una realidad material, me divierto sabiendo que esto es infructuoso, inclusive en cierto sentido puede destruirme, para después volver otra vez al trabajo cada vez con menos fuerzas morales y con menos fuerzas intelectuales, menos virtudes. Imagínate, es terrible eso. O sea, el ciclo de autodestrucción es brutal. Claro, y a ese punto voy justamente, el que
ante esa ausencia de la contemplación del espíritu para poder, inclusive, para que uno se pueda mover y realizar una caridad por amor al prójimo, ya ese punto es justamente de exención de responsabilidad ante una realidad presente. Puede ser. Esa es la cuestión. Es el efecto de una causa, que Claro, es claro. ante la mala distribución de esas 8 horas que no son dedicadas al ocio, No. al ocio sanamente hablando. Buenísimo, pero no es mala distribución. No es mala distribución. No es ausencia de una jerarquía clara. Sí, sí. La jerarquía es la siguiente. Primero está el ocio intelectual. Sí, Luego viene el trabajo. Y luego viene la diversión. sí. ¿Sí? ¿Qué le parece esa jerarquía? No, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí. Esa es la cuestión. Entonces, ese es el orden. El orden es ocio intelectual, jolé, ¿sí? Luego viene el trabajo, ¿sí? Porque el trabajo está para esto. Y luego viene la diversión, el entretenimiento, la diversión que me permite, digamos, distraerme del trabajo, ¿sí? Pero para que el trabajo sea más productivo, para que yo pueda desarrollar mejor o pueda fructificar mejor en mi tiempo de ocio, del ocio noble, del ocio que eleva el espíritu, que incluye fundamentalmente el estudio, la oración, la contemplación, ¿sí? Inclusive la vida familiar, Sí. porque la dedicación a los hijos y a la esposa me ennoblece en tanto que yo ejercito el amor y la caridad con aquellos que necesitan de mí. Así es. Mi deber de Estado, etcétera, etcétera. Mm. Sí, de hecho, y no todas las personas, porque es una idea también que se vende simplemente un plumbazo, ¿sí? Algunos dicen, trabaja en lo que te hace feliz y no vas a tener que trabajar. No siempre es Te posible. adelantaste a mi pregunta, ¿eh? No siempre es posible. No. Sí. No. Tengo una hermana que tiene 18 años y con ella sí tuvimos la conversación. Yo tenía clarísimo que quería estudiar, y por lo cual, entre comillas, me arrepiento, ¿verdad? Sí, ¿Qué cosa? de muy temprano, ¿sí? Porque yo tenía muy claro que quería ser ingeniero a los 8 o 9 años más o menos. Ok. Pero en realidad quiero ser físico. Ajá. ¿Sí? Ese es el sueño del pibe es ser físico, ¿eh? Sí, Pero entonces... estás haciendo una maestría en física, ¿verdad? Sí, quiero... Está medio... Está medio patinada, patinada. Pero sí, probablemente justamente cuando tenga un poco más de tiempo, ahí tenga no el diploma, sino La ciencia. la ciencia. La ciencia. Sí, la ciencia. Bueno, evidentemente empecé a entender eso ya después de grande, que es más fundamental. Pero volviendo al punto, entonces conversando con mi hermana, sí, ya de 18 años, no era este caso particular mío, que es muy, como Loro repetía, anda a saber por qué. Por ciertas facilidades, pero además probablemente por alguna conversación que tuve con mi papá. Y yo le expliqué a ella, mira, esta es falsa. Va a llegar un momento que vas a estar harta de tu trabajo. Entonces pensar, el trabajo es para sostenerte. ¿Sí? ¿Sostenerte para qué? Sí, para sostenerte, yo te digo lo que le dije. Obviamente esta conversación está siendo mucho más, mucho mejor. Probablemente le mande el link después. ¿Sí? Mira el video aquí. Ya está estudiando una carrera, pero le dije, bueno, el trabajo es para sostenerte, para que tengas una vida digna y que trabajes la porción del tiempo necesaria para eso. Ujú. Y nada más, o sea, no lo veas. Y justamente le dije, si vos pensás que el trabajo te tiene que hacer feliz, olvídate, no. Si te gusta, qué sé yo, la pintura, bueno, no vas a poder vivir de la pintura acá en Paraguay, la pintura artística, le dije. Entonces, ¿qué vas a hacer? Probablemente tengas un trabajo y si te gusta pintar, no por fines comerciales, sino realmente te gusta el arte de pintar o el arte escénico o la literatura, ¿sí? Pero no querés dar clases, porque aquí probablemente, y en cualquier sociedad probablemente, el único destino que tenga un profesor, alguien aficionado o que le guste la literatura sea ser profesor, pero al final decís, no, pero esto no me es tan rentable o tengo que dedicarle demasiadas horas y al final va a ser muy cansativo esto. Entonces, bueno, estudio una carrera, tengo unos ingresos y después hago eso. Entonces yo le expliqué que iba a tener después las actividades que sí iban a digamos, completar y que le iban a
yo le dije en ese momento una frase muy simple que le iba a hacer feliz, básicamente. Que no tenía que buscar eso necesariamente en el trabajo. Que a veces se da, hay personas que aman su trabajo, pero no tiene que ser el caso de todos, porque si no, es complicado. ¿Sí? Hay personas que no van a conseguir hacer eso. Imagínate, justamente, mi caso, yo quiero ser físico. Imagínate si yo no trabajase o me negase a trabajar porque no estoy teniendo ni oportunidades ni para eso. No se puede. O sea, tengo que irme, cumplir horario o realizar actividades en otra cosa. Y hay gente que no quiere trabajar en un depósito, pero trabaja en un depósito. Hay gente que no le gusta vender cosas. Bueno, pero hay un negocio familiar y bueno, es lo que se le da. Tiene entrenamiento para eso. Tiene los conocimientos, bueno, hace eso, vive de eso. Entonces después se dedica acá tenemos varios de nuestros amigos que hacen eso. Cristian, ¿sí? Que trabaja con su papá, pero en realidad él evidentemente tiene también tiene el gusto por las artes, por la filosofía, ¿sí? Le gustan las conversaciones, o sea, le gusta el buen ocio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a trabajar de comerciante, pero después Claro. va a hacer eso. Sí, aquí creo que lo que hay que hacer es preguntarse para qué trabajamos, ¿no? ¿Para qué trabajamos? Entonces, si el trabajo, entonces sí, creo que estamos de acuerdo con decir que el trabajo realmente es para el ocio, ¿no? El trabajo es para el ocio, porque el ocio es precisamente el lugar donde el hombre es más hombre, ¿sí? Si guardamos esa idea de que realmente el ideal es no trabajar, pero no es no trabajar para hacerse viciosos, sino en realidad para hacerse virtuosos, ¿no? Se trabaja para hacerse virtuosos. Y la virtud, si bien el trabajo nos puede hacer virtuosos en la medida que el trabajo tenga, digamos, algo de lo que en el ocio hemos logrado conquistar, ¿sí? Porque en el ocio veo la utilidad de la virtud y en el trabajo pongo a aplicar, pero el trabajo lo hago precisamente para tener ese tiempo de ocio. Como aquí Edgar decía que quiere ganar más para trabajar menos. No para hacerse perezoso, No. sino precisamente para estudiar, para dedicar más tiempo a la familia, para poder hacer cosas buenas, para ayudar al prójimo, para lo que sea, ¿no? No sé, que al final es la vida de los ángeles, la vida de los bienaventurados en el cielo. Como reflexión final, creo que podríamos hacer una pregunta, ¿sí? A ver si logramos tener alguna idea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambio práctico podríamos hacer nosotros, cada uno de nosotros, para incorporar más ocio auténtico a nuestra vida a partir de ahora? ¿Tiene alguna idea de qué podríamos hacer? Stilber. Creo también que además de la... Que me estás cambiando la pregunta, Stilber. No. Te voy a... Va a intentar Sí. responder. Sí. Una- Es una... ¿Qué? La pregunta Dale es... tiempo, dale tiempo. Pase, creo también que a pesar de tu pregunta, ¿verdad? Que además de huir de los problemas internos, la gente también quiere huir del aburrimiento. Del aburrimiento. Entonces, hoy en día las personas ven el ocio como un momento en que es aburrido. Ok. Por eso, El ocio como lo que nosotros estamos hablando. sí. O sea, Bueno, eso vamos a anotar para la próxima tertulia, sí. porque... Vamos a hablar de ocio. Sí, vamos a hablar. Pero digo porque justamente la gente trabaja para divertirse. Para divertirse. Entonces es trabajo y divertimiento. La gente no quiere aburrirse. Sí. Y creo que un paso, ¿verdad? Justamente práctico es comprender realmente qué es el ocio y cómo aprovecharlo. Muy inteligente, muy inteligente. La verdad es que no esperé que lo dijera, pero sí. Porque... No esperé que lo dijera, pero está muy, muy bueno. ¿Qué hay que hacer para incorporar más ocio noble, auténtico en nuestra vida? Comprender qué es el ocio, ¿no? Sí, tenés razón. Gracias, Tiller. Gracias. Y eso. Absolutamente inteligente. Absolutamente inteligente. A ver si usted tiene una respuesta mejor que la que dio Stilber, ¿eh? Que complete. Como
Yo pensé en algo práctico, pero Stilber dio algo que es mucho más esencial. Es necesario retomar la comprensión acerca del ocio. Está muy buena, Ah, sí, está muy sí, buena. sí. En los consejos de Don Quijote a Sancho para el gobierno de la ínsula, que siempre volvemos a traer ese segunda parte, capítulo 51-54. Esa es la parte que no me acuerdo, voy a citarla correctamente, pero bueno. Bueno, por lo menos Dice, no, no te preocupes o no tengas envidia, que no tengas envidia de aquellos que tienen lo que tienen por su sangre, dice, ¿verdad? Que aquellos que lo que tienen lo tienen por sangre, porque la sangre se hereda, pero la virtud se aquista, dice él, ¿verdad? Entonces, tomando estas dos cosas, los nobles de antiguo eh, heredaban el tiempo libre y el ocio, pero justamente en el ejercicio de la libertad requiere una disciplina y requiere poder conquistar esa virtud y no irse al libertinaje o dedicarse enteramente a la diversión. Y lo mismo ahora, si bien no somos herederos de sangre noble, utilizamos el trabajo para obtener este tiempo libre y tenemos que entender justamente que la virtud debe ser conquistada y debe ser conquistada en ese tiempo de ocio. Ese es el momento donde nosotros tenemos que conquistar. No solamente las virtudes connaturales a nuestro trabajo, que es la puntualidad, la asertividad y demás otras cosas, sino aquellas otras virtudes que no están presentes dentro de nuestra lucha diaria, llámese así. Entonces el momento del ocio es para dominarse a sí mismo y conquistar esas otras virtudes que yo los tengo como objetivo, ¿verdad? Principalmente. Que en parte el objetivo que plantea Stilber, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Entonces eso es eso, ¿verdad? No tenemos que perdernos, sino tratarnos de encontrarnos en ese tiempo. Justamente lo que le llaman aburrido en el momento de ocio es otra palabra para dificultoso. ¿Sí? Es muy dificultoso. Correcto. Me es muy dificultoso. Creo que sí. No es solamente tedioso. Lo dificultoso puede ser tedioso también, pero dificultoso en el sentido de que cuesta mucho. Y ahí entramos en algo que estaba a punto de decir otra vez, la cuestión de la tecnología. La tecnología te da algo, pero te saca también algo. Eso siempre fue mi teoría, ¿verdad? Tu tesis, ¿eh? Mi tesis. Entonces, por ejemplo, le dio al hombre la palabra escrita, los libros para escribirlos y le sacó la memoria. ¿Sí? Le sacó la necesidad de memorizar lo que tenía que... Porque una vez que lo escribió ya lo tiene a libre disposición, pero ya no lo tiene con tanta claridad en la mente. ¿Sí? O sea, una de las cuestiones. Y la tecnología, como nos da más tiempo libre, nos da la ilusión de que como esas respuestas tecnológicas son rápidas y efectivas, nosotros tenemos más tiempo libre y ese tiempo libre tiene que ser llenado de la misma manera con cosas que se puedan hacer rápidas, ¿sí? Por ejemplo, una lectura de un clásico no va a ser rápida. No va a ser rápida, va a ser lenta y va a ser con mucha dificultad, ¿sí? Y va a requerir que vos le asignes una parcela de tiempo bastante superior y que estés dispuesto a vencer el tedio, ¿sí? Para conquistar esa virtud y aprender algo. Correcto. Entonces lo que la tecnología ahora, al darte más tiempo libre, lo que te quita es saber de que lo otro va a ocupar más tiempo de lo que uno considera necesario. Entonces, como aquello es rápido, lo que yo tengo que hacer acá también debe ser rápido. No me puede tomar más tiempo porque, en teoría, porque yo tengo más tiempo libre en el día, tengo más oportunidades de hacer más cosas en el día, que termina siendo gastado en diversión. ¿Sí? Esa es la cuestión principal. Eso va desde el reconocimiento de qué es el verdadero ocio a la cuestión de la diversión, ¿verdad? Cierto. Gracias, líder. Celaya, ¿querés decir algo? Bien, a tu pregunta, es muy bueno lo que dijeron. ¿Qué tenemos que hacer para, o sea,
si queremos tener más ocio. Más Creo que- ocio. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para tener más ocio digno, más ocio auténtico, que nos eleve? Si el ocio es esto, ¿qué tenemos que hacer para... Sobre para lo no que hacer? dijo Spielberg, creo que es fundamental entender qué es y quererlo. Así, quererlo. Como expliqué aquí, mi experiencia personal justamente es quererlo. En un corto, digamos, en alguna fase, corto, mediano y largo plazo. Y entonces, en función de eso, como cualquier otra actividad que nosotros tengamos, trazarme una meta. O sea, nosotros probablemente es un hombre maduro, hombre y mujer, dice, bueno, no, aquí yo me casé, o si decidió vivir soltero, dice, bueno, de aquí a esta cantidad de años, creo que puedo terminar de pagar mi casa o mi auto. Entonces, es una cuestión que yo considero que de la misma manera hay que tener cierta disciplina y alinear a esos recursos, alinear a esos tiempos, espacio, ¿sí? Desde cuestiones muy prácticas como evidentemente no vivir muy lejos de mi trabajo, si es posible, que entonces me evito mucho tiempo de tráfico y me evito ese tiempo muerto, ¿sí? Evitar eso. Y después, evidentemente, el pequeño tiempo que tengo, usarlo, ¿sí? Tratar de disciplinarme porque si no, evidente, va a pasar lo que dice Didier. Puedo tener 6 horas libres, pero las termino matando en diversión. Porque no es solamente desear tener ese tiempo, sino alinearse hacia eso. Yo creo que Claro. es eso. Particularmente es lo que trato de hacer. Por eso te contaba que tenía el libro en el auto. O sea, tratar de estar preparado para cuando llegue ese momento. Bueno, a partir de este año yo no necesito ir todos los días a la facultad. Me voy a quedar con esta cátedra y bueno, ya está. No necesario, es una pena porque me encanta enseñar, pero no puedo hacer todo como dice Didier al mismo tiempo. Bueno, pero no quedarme en casa a mirar el techo, sino ya tengo ciertos hábitos. Entonces, Mirar series. sí, no mirar series solamente o no sé, estar sentado ahí. Yo ya estoy preparado. Nadie mira el techo en estos tiempos, ¿no? No sé, yo miro el techo. Vos meditas. Bueno, Mira, el que mira el techo medita. Bueno, Sí, pero no hacen eso. Le hipotecan su capacidad de raciocinio a una serie, a los memes, a la internet, a lo que sea, Bueno, ¿no? entonces, quererlo realmente y es que ese deseo vaya acompañado de hábitos, ¿sí? Así como gente que, es como cualquier otra actividad que quiere bajar de peso, que tienen ciertos pasos que los van haciendo de manera progresiva Claro. y ser disciplinado con lo material, ¿sí? Si me costó tanto esfuerzo tener tanta cantidad de dinero, mi sueldito, yo lo administro, no voy a poder hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Yo pienso eso, por lo menos en mi experiencia de sueldo, que evidentemente, como la gente dice a veces, el sueldo no, claro que no alcanza si retiraste un celular de última generación a cuotas. Y no sé para qué querés sacar una foto de 260 Megapíxeles. Sí. No sé por qué tenés que tener un celular de, no sé, $2,000. ¿Sí? Sí, hay otras variantes muy buenas, menor calidad. Y ese tipo de cosas. Hacer cosas inteligentes respecto de eso. Porque si todos los años me cambio el teléfono, a no ser que tenga muy buenos ingresos, va a ser difícil. Es algo bien práctico, ¿verdad? Pero realmente yo, entre la respuesta, creo que lo que él dijo es genial. Sí, que es el ocio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por los comentarios de hoy que fueron muy provechosos. Vamos a continuar con este tema en la próxima tertulia, ¿sí? Vamos a continuar con este tema y fue muy bueno, ¿sí? La verdad es que hubo ideas muy buenas, ¿sí? Siempre hay ideas muy buenas, no sé por qué digo. Pero me gusta, me alegra recordar que aquí hay
Me reconforta verlo, escucharlo. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta tertulia de hoy. Esperamos encontrarles nuevamente en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.